Muy buenas. Vamos a hablar una vez más de la crisis, concretamente de cuándo va a ser la próxima crisis y qué hacer al respecto. He hecho ya 3 vídeos. Juraría que en 3 años diferentes o en 2 años diferentes como mínimo, desmintiendo, negando, criticando todos los otros vídeos que había por ahí fuera diciendo que iba a haber una crisis. Porque no veía ningún indicativo más allá del tiempo, lo cual no me parece un indicativo fiable de que va a haber una crisis. Y la mayoría de razones que me han dado y que he visto ahora mismo para una próxima crisis me sigue pareciendo que no son inminentes, ni muchísimo menos, me sigue pareciendo que queda tiempo. Pero, a diferencia de en todos los demás vídeos, sí que tengo que decir que considero personalmente que va a haber una crisis en algún momento de entre los próximos meses y los próximos 4 años. Y estoy grabando este vídeo en el 8 de febrero del 2020, ¿vale? Pero seguramente vosotros los veáis en marzo o en abril o incluso en mayo y sigo considerando que para entonces no va a haber una crisis. Pero, Jota, ¿por qué nos dices que va a haber una crisis? Esto no es contraproducente para invertir. Y mi respuesta es no. Hay otra serie de vídeos que ya están publicados o que voy a publicar alrededor de esas fechas, marzo a mayo, en las cuales hablo de cómo invertir cambia ligeramente cuando estamos en un mercado alcista antes de una crisis económica y cuando estamos en un mercado bajista durante una crisis económica, porque son los dos periodos más volátiles, que son además relativamente cortos. El periodo de subida puede durar unos años y el periodo de bajada puede durar, podríamos decir, entre 8 y 18 meses aproximadamente, me atrevería a mojarme y decir, pero lógicamente resultados pasados no son resultados futuros. Y creo que es interesante porque sí que es cierto que hay algunas cosas que cambian ligeramente, pero considero que no todas o que no las suficientes. Vamos a tocar temas como si hay que estar invertido o no. La respuesta es que sí. Si hay que estar invertido en bonos o en acciones, y la respuesta es sigue con tu objetivo y sigue con tus circunstancias y sigue con tu psicología, es decir, sigue con lo que estás haciendo hasta el momento. ¿Y qué hay que hacer cuando entramos en una crisis económica? Y ahí es cuando puedes seguir con el pregonamiento y con la filosofía estándar de sigue haciendo lo mismo todos los meses, o te la puedes jugar un poco más y modificar con el paso del tiempo cada mes tu perfil de riesgo un 10%. Pero esto es arriesgado, pero lo vamos a explicar también. Es cierto que para aquellas personas que tienen mucho miedo a la volatilidad y no les interesa o les da demasiado miedo psicológicamente o económicamente no se pueden permitir la volatilidad, se pueden perder el bull run, ¿vale? Que es la subida de acciones grande que hay antes de una crisis, a cambio de una mayor estabilidad, lógicamente, estando en bonos. Pero hablaremos de por qué hay que estar en bonos y hay que seguir invertido, que es básicamente porque, en fin, si los bonos rinden un 2-5% anual y en la caída del 2008 y similares en otras crisis, un portfolio de 90% bonos, 10% acciones cae un 2% en ese año y se recupera el año siguiente, considerando que la rentabilidad promedio es de 2 a 5 anual, no tiene ningún sentido dejar de invertir. Y vamos a desmentir muchas cosas y vamos a hablar de muchas cosas, como lo que yo considero que es toda esta tontería de que hay una burbuja de bonos. A lo mejor me equivoco, pero a mí me parece la mayor tontería del mundo, sinceramente. Y es que tengo que hablar de más tonterías en algún otro vídeo y me estoy acordando. Pero bueno, o lo que yo considero personalmente que son tonterías desde mi criterio, lógicamente. Y vamos a entrar más en profundidad en el hecho de que considero que hay que seguir invertido, considero que hay que seguir haciendo las cosas como siempre, porque hay mucha rentabilidad que ganar antes de una crisis, porque cuando todo el mundo dice que va a haber una crisis, en realidad
Esa es la fase de miedo, luego va la fase de escepticismo, donde hay grandes ganancias, luego va la fase de euforia, donde se suben al carro todos los que al principio decían que iba a haber una crisis, y entonces cuando llega la crisis y la gente de euforia ha ganado un poco en la fase de euforia y luego se ha pegado al bajón, y la fase que estaba invirtiendo, en la fase de miedo, en el subidón del escepticismo y en la fase de euforia, pues no nota tanto la crisis. Y puede hacer lo que comentaremos durante la crisis, ir bajando paulatinamente su perfil de riesgo. Pero el resumen es que se quede todo como está. Que se quede todo como está, ¿vale? Pero por supuesto, cada uno que haga lo que quiera bajo su responsabilidad y riesgo. Pero las mayores fortunas ya sabemos que se hacen alrededor de una crisis. Pero se pueden hacer de muchas maneras. Se pueden hacer invirtiendo durante la crisis, se pueden hacer invirtiendo en el bull run antes de la crisis, y se pueden hacer combinando las dos cosas. Esto no quiere decir que no haya que estar invertido el resto del tiempo, porque lógicamente sigue habiendo rentabilidad después de una crisis económica, y es el periodo, entre comillas, más seguro para estar invertido en acciones, según mi criterio, porque estamos en un mercado bajo, luego en un mercado intermedio, y luego ya es cuando entramos otra vez en el mercado alto con el bull run antes de otra crisis. Pero sigo pensando que se me ha ido completamente el tema, pero bueno, que sigo pensando que se puede, que es muy interesante estar invertido antes de una crisis económica y durante una crisis económica, pero que hay que hacer las cosas con cabeza, hay que hacer las cosas, uno, con sangre fría, ¿vale? Porque ya hablaremos también de esa tontería de mantener el dinero en cash antes de una crisis económica, lo cual no tiene ningún sentido por lo que hemos comentado antes de los bonos y por los bull run de las acciones, que minimizan una crisis económica y te permiten además jugar luego con moverlo a acciones y luego moverlo a bonos y luego volverla a mover a acciones cuando se está recuperando, lo cual te permite ganar una barbaridad. Pero veremos por qué esto hay que hacerlo paulatinamente si se hace, lo cual es arriesgado, el tema de modificar tu perfil de riesgo, aunque tiene mucho potencial, pero al hacerlo de forma paulatina minimizamos el riesgo, reteniendo buena parte del potencial, y porque antes de una crisis lo único que recomendaría en cualquier caso sería modificar tu portfolio únicamente si psicológicamente, económicamente o por tu objetivo no te puedes permitir o no te interesa tener una alta volatilidad a cambio de tener a nivel histórico una mayor rentabilidad a largo plazo. Pero el resumen es, soy totalmente transparente con vosotros, como siempre, ¿vale? Y creo que en algún momento de los próximos 4 años, no sé si será a finales de este año, no sé si será el año que viene o el siguiente o el otro, habrá una crisis. ¿Cuándo? No lo sé. Yo asumo que como tarde, no mucho después del segundo mandato de Trump. O sea, de que acabe los 8 años y reelijan a otro presidente. Yo creo que no más de un año desde ahí. Pero esa es mi fecha tope, ¿vale? Puede pasar antes de las próximas elecciones o después. Pero seguir jugando intentar jugar con la bolsa y decir, no, ahora va a haber una crisis y tal, es una barbaridad, pero es una barbaridad impresionante. Porque por lo mismo que comentaba en todos los vídeos anteriores de que la bolsa puede subir o bajar y es impredecible, cuando hablamos de noticias y hablamos de los periodos antes de una crisis, es aún más impredecible. Y puede haber tanto pérdidas como ganancias, pero al final el tiempo es un ecualizador. De ahí que siempre digamos que hay que hacer un dollar cost averaging, ¿vale? Es decir, invertir todos los meses lo mismo y así unos meses compramos caro y unos meses barato. Es lo mismo que en un periodo donde el mercado está bajo y un periodo donde el mercado está en un momento medio antes de una crisis. Es decir, cuando se acaba de recuperar de una crisis o cuando está aún que ni fu ni fa, que queda tiempo para la próxima crisis, pero ha pasado tiempo desde la próxima crisis. Y hablo de la crisis a nivel global, no a nivel local. No hablo de una crisis a nivel de España, una crisis a nivel de México o una crisis a nivel de Reino Unido. Hablo de una crisis generalmente provocada en Estados Unidos porque son el 55% de la economía global, pero en cualquier lado, o que afecte a Estados Unidos desde China o desde lo que sea, ¿vale? Pero que acabe repercutiendo a nivel global y provocando una crisis a nivel global, las cuales, en mi opinión, se suelen recuperar históricamente a nivel de bolsa entre 8 y 18 meses.
La calidad de vida de los ciudadanos y los sueldos ya es otra cosa, pero aquí estamos hablando de inversión, ¿vale? Insisto, resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero ahí queda dicho. Resumiendo muy rápidamente, ¿creo que va a haber una crisis? Sí. ¿Creo que hay que seguir invertido? Sí. ¿Creo que hay un gran potencial económico antes de una crisis y durante una crisis? Sí. ¿Creo que es una barbaridad esperar para invertir o dejar de invertir porque va a haber una crisis? Sí. Yo sigo invirtiendo todos los meses la cantidad que seguía invirtiendo desde hace 2-3 años, ¿vale? La cual voy aumentando progresivamente conforme aumentan mis ingresos, porque mis gastos aumentan poco, la verdad, ¿vale? Pero básicamente es eso. Y ya está. Mantengo mi perfil de riesgo, ¿vale? Pero recordaremos brevemente que en estos estados una persona con objetivo de independencia financiera puede estar en 80% acciones o en 60% acciones según mi criterio, porque considero que la rentabilidad histórica sigue siendo elevada, ¿vale? Pero lógicamente en un 60% de acciones hay menos volatilidad que en un 80% de acciones, aunque la rentabilidad sea históricamente 0,5% menos, ¿vale? Y que una persona que no se puede permitir psicológicamente estas cosas, o que le da miedo invertir, o que busca simplemente proteger su dinero contra la inflación, o sacar una pequeña rentabilidad, o cosas así, puede estar invertido en bonos, pero por lo que hemos comentado antes y lo comentaremos en otros vídeos, me parece una barbaridad no estar invertido en bonos. Pero dicho eso, como siempre, yo me responsabilizo de mis inversiones y me dedico a comentar mi filosofía. Tú harás lo que consideres bajo tu criterio y tu responsabilidad, que para eso eres un adulto maduro y responsable. Dudas, ruegos y preguntas en los comentarios, como siempre, y si alguien quiere hablar conmigo en privado, pues tiene mi apartado de contacto, pero como me empiezan a llover preguntas, ya sabéis lo que toca. O pasamos por Skype o nada, pero bueno, sois los menos los que hacéis esto y generalmente soléis ser gente también con un perfil de 40 y pico años o 30 y pico años, pero tela a nivel de formación y a nivel de objetivos. Algún día tengo que hablar de eso. Pero bueno, eso es un poco todo por este vídeo. En estos vídeos que voy a publicar, tanto este como otros, estoy mirando mucho a muchos sitios y no a la cámara. Eso es porque estoy pensando de forma bastante salvaje mientras hablo. No tengo notas en ningún lado en realidad, ¿vale? Pero me parecía importante aclararlo, ¿vale? Acabo de cambiar todo el setup del ordenador, así que también estoy acostumbrándome un poco a tener que mirar a otro punto en concreto y creo que lo notaréis por el fondo y por la altura y por la anchura y todo. Pero bueno, eso es un poco todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.